todos de estar aquí conmigo. Y a mí también me dicen gorila, así que estamos en compañía. Siempre me dicen, así que se ve que es una producción de gorila que también se hace en el exterior, no sabría. Pero sí, yo leí los testimonios de ustedes o de algunos de ustedes que me envió este tema, la verdad me impactaron mucho, fue extraordinariamente interesante. No fue sorpresivo para mí, de hace muchos años, más de 20 que estudio el peronismo, pero bueno, los testimonios fácticos de personas que lo han vivido siempre tienen otra llegada, como se dice, ¿no? Así que, de hecho, yo lo dije también, se lo escribí en el último correo a Esteban, que, bueno, más allá ahora de la respuesta que voy a dar, del por qué yo me dediqué al peronismo, me gustaría acá más escuchar que hablar en realidad, porque me siento muy incómodo en hablarle a ustedes yo del peronismo. Pues es cierto que escribí mucho, que he investigado, etcétera, pero no creo que pueda añadir nada a la experiencia que ustedes tuvieron. Así que si les parece, yo lo tomaría más como una charla informal donde vamos a intercambiar y más. A mí me gusta escuchar. Me encantaría que ustedes me contaran un poco. En cuanto a mí, bueno, muchas cosas en la vida acontecen de casualidad y en realidad mi encuentro con el peronismo fue un encuentro muy casual al principio. Es curioso porque la imagen que tenemos generalmente en Italia del peronismo, cuando quien no lo ha estudiado, es de, bueno, una forma de fascismo en la Argentina, digamos así. O sea, si uno le pregunta a la gente de la calle, bueno, el 90% no saben qué fue el peronismo, pero el otro 10%, que será gente de mayor edad, dirá, bueno, es parecido a nuestro fascismo. Después yo empecé a venir a la Argentina, a estudiarlo, y claro que siempre me encontraba con que la gran mayoría de la gente con quien me encontraba acá me decían que no tenía nada que ver con el fascismo, que toda otra cosa, que el peronismo es único en la historia, que no tiene parecido con nada, etcétera, etcétera. Y entonces yo empecé a investigar, y como los jóvenes investigadores tenía como una especie de frenesía para conocer todo del peronismo. Le suele pasar esto a los historiadores, cuando son jóvenes se meten en un tema y todo el resto del mundo desaparece, le interesa esto. Y se comprende, ¿no? Es la pasión del historiador de conocer un fenómeno que les parece el más relevante del mundo. Después los historiadores, como los hombres, maduran, bueno, no todos, pero algunos maduran, y a medida que pasa el tiempo se comienzan a hacer preguntas. La primera es, ¿vale la pena que yo le dedique toda mi vida al peronismo? Que me levante a la mañana pensando que le voy a dedicar mi día al peronismo. Bueno, no tanto en realidad, pero la maduración significa otra cosa también, significa que cambia la perspectiva del historiador y cada vez más su objeto de investigación, en este caso el peronismo, comienza a tener una perspectiva más universal. O sea, bueno, yo estudio el peronismo, pero no para conocer el peronismo en sí mismo, porque el peronismo me ayuda para entender fenómenos históricos que van mucho más allá de la Argentina peronista, que tienen un aire de familia, que van explicados, que son categorías. Y fue ahí, esto pasó más o menos hace 10 años, diría, y no casualmente desde entonces mi producción ha crecido muchísimo sobre Argentina. El año que termina con mi último libro dejo ya Argentina, eso sí, les anuncio que no voy a molestar más a nadie más me va a llamar gorila por los artículos que escribo en el diario, cosas así, pero hace 10 años que empecé a tener esta perspectiva más amplia, si queremos. O sea, el peronismo, bueno, es único, en cierto sentido es único porque todos los fenómenos históricos son únicos, no hay dos parecidos. El fascismo italiano también es único, pero los historiadores tienen que encontrar conceptos, que desarrollar conceptos, que encontrar similitudes, y bueno, y yo me daba cuenta cada vez más que al conocer el peronismo de reflejo podía entender más también la historia de mi país, de Italia. Yo no creo que haya dos países tan parecidos en el mundo como Italia y Argentina en realidad, y como saben no es casualidad. Y por lo tanto,
los estudios en la fuente, porque en mis libros eso sí lo reivindico mucho y a veces polemizando con los peronistas que me atacan, que cuando me atacan parece siempre que yo opino de acuerdo a que me levanto una mañana y saco una opinión del bolsillo, pero en realidad hay 20 años y más de investigación, de meter las manos en los papeles, de ir a los archivos, de mucho trabajo al fin. Y bueno, este trabajo en realidad me permitió entender las afinidades extraordinarias entre la historia italiana y la argentina, que van más allá de los fenómenos políticos, que están más afinidades de tipo antropológico, de cosmovisiones, de culturas políticas difundidas en nuestras sociedades. Así que ahí un poco terminó mi largo periplo, que viene en este último libro sobre el populismo, que es una reflexión más teórica sobre la historia del populismo, donde claro, ahí se citan muchos casos de populismo y se hace como un ideal tipo de lo que es teóricamente la historia del populismo, pero los casos de Italia y Argentina aparecen todo el tiempo. Y al final, bueno, mi largo periplo me llegó al principio, o sea, al sentido común de la gente en la calle que me decía que el peronismo es un fascismo argentino finalmente, con sus aspectos que el fascismo tuvo de inclusión, de identidad, de nacionalización de las masas, y que ayudan a comprender también la gran popularidad que tuvo el fascismo en Italia, porque yo digo lamentablemente, pero lamentablemente la tuvo, y como lo ha tenido, lo sabemos todos, el peronismo, pero viendo también los otros aspectos que muchas veces los fascistas en Italia y los peronistas en la Argentina tienen la tendencia a ocultar, o sea, la pulsión totalitaria absoluta de estos fenómenos que hace que impidan el desarrollo de una democracia representativa y pluralista y que impongan no solamente unanimidad de poder, sino una unanimidad de pensamiento, lo que es todavía más grave. Así que después de un largo periplo puedo decir que de manera más madura, más académica, más matizada, pero volví al comienzo. O sea que finalmente hemos vivido y no sé si tal vez en cierta medida seguimos viviendo fenómenos parecidos, comunes entre nosotros. Este es un poco mi recorrido y espero que se haya entendido bien un poco cuál ha sido el sentido, pero ahora me gustaría escuchar. Yo estoy ansioso de escucharlos a ustedes según cómo piensen organizarse, no sé. No hay la más mínima organización preliminar. Esto es el arte de la improvisación. Es importante porque Emilio que va a dar una charla la semana que viene en la Facultad de Derecho sobre también un poco la lucha universitaria en la época. Claro. A lo mejor le puede dar algún concepto que vos tengas claro. Yo soy afiliado presidente radical. Ese es el gran problema que tiene, pero no importa. Es un problema. He estado en los dos gobiernos radicales últimos, Ilia y Alfonsín. Pero yo ahora estoy trabajando nada más que en temas universitarios.